18:40 y seguimos aquí haciendo Conexión Tele 13 a esta hora de la tarde para seguir revisando los temas de esta jornada de día viernes, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, ¿no? La situación de Manuel Monsalve, que tiene distintas aristas y algunas de ellas están relacionadas también con el tema de lo que se pudo hacer horas después, no necesariamente de lo judicial, ¿no? Y también de la forma en que se aborda un caso que ha sido tan mediático como este, que provoca tanta expectación pública y que genera también una situación en donde, por ejemplo, el gobierno ha hecho ver su visión respecto también del tratamiento de la información a través de lo difundido por la televisión, y por eso es que se ha sabido que ha oficiado el Consejo Nacional de Televisión producto de la cobertura mediática que ha tenido el caso Monsalve. De eso y más queremos conversar con la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Antonia Orellana, con quien ya estamos comunicados. Ministra, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Ya, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. La tenemos por allí ya a la escucha. Lo que ha sucedido sobre esto es que la secretaria de Estado habría señalado ayer en la sesión de Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados esto de que se ha oficiado al Consejo Nacional de Televisión, que es el órgano rector de la televisión chilena, por su intermedio, a que se verifiquen si se han cumplido las condiciones de la ley Antonia, Paula. Así es. Bueno, el cuestionamiento hacia los medios de comunicación y también toda la línea de cómo el propio gobierno ha tratado este tema tan complejo. Ahí tenemos a la ministra. Ministra. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, sí. Buenas tardes. Ahora sí, muy buenas tardes. Gracias, ministra, por su tiempo para conversar con nosotros. Yo hacía la introducción mientras mejorábamos la conexión allí respecto del oficio al Consejo Nacional de Televisión. ¿Cuáles son las observaciones que se tiene respecto de cómo ha sido el tratamiento mediático del caso? La verdad es que esto lo que busca es más bien tener un afán preventivo. El Consejo Nacional de Televisión es el organismo regulador, en particular de los canales de televisión abierta de nuestro país, y quisimos recordar la norma vigente, porque está vigente hace poco tiempo, de la ley Antonia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley integral contra la violencia también hay una responsabilidad. Con esto no quiero decir que se esté estableciendo ningún tipo de decir esto no se puede decir, o tratar de seleccionar desde el ministerio qué es lo que se puede decir en absoluto. Pero sí creemos que es importante poner sobre la mesa los principios de no victimización secundaria, de respeto a la integridad de la víctima y de resguardo de su identidad. ¿Por qué esto es importante? Y lo digo no solamente respecto al caso de Manuel Monsalve, sino también a todos los casos, porque tenemos muchas denuncias de violencia sexual. Porque la verdad es que nadie va a querer denunciar violencia sexual si piensa que su expediente va a terminar en redes sociales, ¿cierto? Que su declaración en una causa que por definición es reservada va a terminar circulando, o incluso cosas tan delicadas que le ocurrió también a Nabila Rifo, y por eso creemos importante ponerlo sobre la mesa, cosas como los peritajes tan delicados como los que tienen que ver con las tomas de muestras para una mujer. Entonces, en primer lugar, eso, recordar, porque creemos que es importante señalar que estos delitos son de investigación confidencial, no por querer acallar nada, porque además eso no es posible. Esto es un oficio que se envía al organismo regulador, no hay ningún ejercicio de intentar controlar lo que se dice, pero sí invitar a la reflexión. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, porque hay una estrategia clásica, lamentablemente, desde quienes defienden a agresores, en particular a agresores sexuales, que tiene que ver con amedrentar a través de la difusión de detalles íntimos que no necesariamente coinciden con lo que hasta el día de hoy nuestra sociedad considera que es una buena mujer, ¿cierto? Y con eso lo que se busca es minar
la credibilidad de las víctimas. Le ocurrió a Nabila cuando injustamente a través de medios de comunicación se la relacionó con la trata de personas, cuando se difundió el contenido de su también peritaje. Y así, entonces, estas no son cosas inocuas. Primero porque necesitamos fortalecer el sistema de persecución penal de los delitos sexuales. No podemos negar que esto es algo que ha avanzado mucho. Es decir, antes los delitos sexuales ni siquiera se denunciaban. Teníamos una cultura que era la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? Y hoy tenemos normativas tan avanzadas como lo son la ley Antonia. Y las mujeres en particular, y las personas que sufren violencia sexual, también los hombres, que antes también era tabú, han respondido denunciando cada vez más. Entonces, no podemos retroceder para eso, y para nosotros es muy importante recordarle a todas las personas que sus denuncias sí son confidenciales. Solo demuestra un botón. Hace unas semanas tenía reunión con un centro de estudiantes de un liceo, de niñas, y me decían que querían funar a alguien. Y yo les decía, no, pero ¿por qué no van a ir a tribunales? Y decían, no, porque todo el mundo se va a enterar. Y le decían, no, porque un delito sexual, en especial si es contra una menor de edad, es reservado, ¿cierto? Porque el miedo a que se expongan los detalles es mucho. Entonces, ese es el objetivo que tiene este oficio, poner sobre la mesa la discusión sobre la victimización secundaria y a quién le sirve, porque suele ser parte también de las estrategias el tratar de configurar estas ideas, ¿ministra?, sobre las víctimas. ¿Sí? Usted está haciendo la invitación a reflexionar sobre cómo se ha tratado el tema en los medios. Me imagino que cada cual está haciendo ese análisis. Le quería preguntar, ¿qué también trataron ustedes el tema en La Moneda y si están haciendo también esa reflexión a propósito también de si ustedes mismos incorporaron este cambio de cómo se trata el tema, esto de que la ropa sucia se lava en casa, hasta la ley Antonia? Bueno, en particular, tal como lo señaló el subsecretario Cordero el otro día cuando estábamos juntos en la Comisión de Mujer, podemos debatir mucho respecto a la reacción del gobierno. Y por supuesto que eso es un debate legítimo, es parte de la democracia. Pero otra cosa es pasar a imputaciones que rayan en la injuria. Pero ¿cierto? le estoy preguntando otra cosa. Le estoy preguntando cómo considera usted que se incorporó esta nueva manera de tratar los temas de abuso en la actuación que han tenido ustedes como gobierno. En particular, desde el Ministerio de la Mujer, tal como hemos señalado, desde que tomamos conocimiento, que fue el día 17 de octubre, como se ha sabido bastante extensamente, lo que hicimos fue tomar contacto con la Unidad de Atención a Víctimas, que fue la primera unidad, ¿cierto?, de la Fiscalía que acompañó a la denunciante. ¿Por qué? A través de ese mecanismo, porque hay muchas instituciones del Estado que podríamos tener algo que aportar en acompañamiento. Existe la Corporación de Asistencia Judicial, existe el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, existe el Programa de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero no podemos estar todos llamando a uno, ¿cierto? Eso no va con el principio de no revictimización que precisamente quedó en la ley Antonia y con el mandato de coordinación que la ley integral nos entregó. Y es por eso que el contacto se hizo a través de la Unidad de Atención a Víctimas. Y fue en ese sentido. Ahora, yo le decía el otro día también a las diputadas, se puede estimar que quizás no es lo correcto, pero es actualmente la orientación técnica que tenemos, que es siempre contactar a través de la primera institución que recibió la denuncia. A veces es Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género quien recibe la primera denuncia y opera también, ¿cierto?, en ese sentido hacia el resto de las instituciones. Y en particular en los desafíos que ha involucrado eliminar el tabú de la violencia sexual, hemos dado pasos que son bien sustantivos desde el 2022. En primer lugar, completar el que en cada hospital de referencia hospital regional exista una unidad clínico forense para poder, digamos, complementar el rol que tiene el servicio médico legal en la toma de muestras y peritaje en los hospitales públicos. Y a partir de noviembre del 2022, esto ya va a cumplir 3 años, y junto a la ministra Aguilera estaremos dando detalles de cómo ha funcionado,
incorporamos la agresión sexual aguda en las garantías explícitas de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo que ya existía, porque aquí no estamos inventando la rueda, lo que ya existía y que viene de la época de la presidenta, que era la entrega de profilaxis, es decir, impedir infección de transmisión sexual y pastilla del día después, le hemos añadido también una canasta de otras prestaciones que incluye, por ejemplo, salud mental. Y ahí yo solo quiero recordar que para poder ocupar y activar la garantía explícita de salud en agresión sexual, no se necesita haber denunciado, al igual que para atenderse en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces esa atención, esa orientación, esa primera contención es la que se necesita para poder pensar si quieren embarcar un curso judicial. Es muy importante lo que usted señala para enraizarlo un poco y volver al tema del tratamiento al interior del Ejecutivo. Voy a decir una cosa que yo sé que usted tal vez no se va a pronunciar al respecto, pero lo digo por lo que usted acaba de señalar, por los mecanismos y por que muchas veces hemos conversado estos temas de género en esta misma radio, y a uno no le queda otra impresión de que evidentemente hay una agenda muy fuerte que se ha impulsado y se ha tratado de avanzar en ello. Entonces, dicho eso, la pregunta que le queda a uno, o la reflexión que le queda a uno, es que si usted, ministra, hubiese sabido de este tema antes, tal vez no habría pasado todo lo que estamos viendo, porque usted ha tenido una actitud que ha sido muy clara respecto de esto. Yo no sé si después de esto uno puede decir algo al respecto, pero agrego solo una cosa más para ir a la pregunta más que a la reflexión. Porque se ha conocido la declaración también de un funcionario de gobierno, jefe de la unidad de gestión de conflictos, dependiente justamente de la Subsecretaría del Interior, en donde se ha señalado que él fue el que le recomendó a la denunciante que pidiera una licencia médica para pensar cómo proceder al respecto. Cuando todavía no había denuncia, el padre ha señalado que se le bajó el perfil e incluso que habría disuadido a su hija de hablar con usted. Entonces vuelvo al tema. Las cosas tal vez habrían sido distintas si se hubiese tomado y que todos los personeros del gobierno tuviesen la misma disposición que usted manifiesta públicamente. No, la verdad es que, como dice la canción, lo que no fue no será. No puedo pronunciarme respecto a un contrafactual. Lo que sí puedo señalar es que la actitud del gobierno ha sido que voluntariamente el presidente de la República declara ante el Ministerio Público, que voluntariamente la ministra Toá y el subsecretario Cordero declaran de forma voluntaria y como testigos, y que el sumario que se instruye se le entrega a la Contraloría General de la República para precisamente fortalecer la autonomía de la investigación a través de un órgano que es constitucionalmente autónomo como la Contraloría, y por lo tanto si hubo cualquier funcionario que incumplió el estatuto administrativo y lo que se establece que ejerció una presión indebida o cualquiera de esas situaciones, va a tener las sanciones que correspondan, tanto si tiene una arista administrativa o si tiene una arista penal. Pero todo lo que se ha hecho ha sido buscar colaborar con la investigación ya en curso. Ministra, perdón, se lo pregunto de otra manera. Si usted hubiese sabido el día martes lo que estaba ocurriendo en La Moneda, ¿usted qué le hubiese aconsejado al presidente? No corresponde, entiendo, es evidente que me tienes que hacer esta pregunta, Paula, y lo entiendo, pero no corresponde que yo comente qué le diría o no al presidente. Es que sabe que, el ministra, presidente de la República y yo soy su ministra. Sí, es que hay ciertas cosas que usted no responde, porque claro, usted llama a hacer la reflexión a los medios, pero como que no veo que haya una reflexión al interior del gobierno. De hecho, los parlamentarios oficialistas han pedido una autocrítica respecto a cómo se ha tratado un tema, y vuelvo a poner el tema en La Moneda porque ha salido la información de que el Ministerio del Interior incumplía las órdenes de la Contraloría por la ley Karin cuando estalló el escándalo. O sea, la ley que ustedes mismos incentivaron y empujaron con tanta fuerza, resulta que ni siquiera se estaba aplicando en el corazón de La Moneda. A ver, una cosa es que el protocolo no haya estado vigente vía resolución, pero la ley Karin no es como que tenga islas donde no aplica. Ya es una norma vigente. ¿Pero no le llama la atención? En específico, lo que nos solicitó la Contraloría fue que todos actualizáramos nuestros protocolos de acuerdo a la nueva normativa, porque un dilema que existía era que había una dispersión muy grande de protocolos dependiendo de la repartición. Y ahora con la ley Karin teníamos un mandato más claro y explícito y ciertos puntos en comunes
porque evidentemente hay estructuras distintas entre, no sé, pues Cernaciomín o mi ministerio, nuestro Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Y evidentemente ahí había un mandato. No quiere decir que la ley Karin no rija en un lugar, porque no se ha dictado el protocolo, porque igual es la norma vigente. Claro, pero tal vez lo que le hubiese pasado a la denunciante es que si eso hubiese estado funcionando, tal vez hubiese podido denunciar incluso al interior del gobierno, y eso no sucedió. O habría tenido un mejor incentivo para denunciar antes de lo que lo hizo. No, la verdad es que sobre ese contrafactual, la verdad yo no me puedo renunciar. Yo creo que una cosa que podemos debatir siempre es cómo ocurre la primera respuesta, y ahí a propósito de la reflexión, el propio gobierno ha señalado varias veces que sin duda hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Lo que yo sí rechazo tajantemente es la idea de que se está estableciendo alguna especie de pacto de silencio o maniobra de encubrimiento, porque todo lo que ha hecho el gobierno ha sido precisamente colaborar sustantivamente con la investigación, tanto en su arista penal que lleva la Fiscalía Centro Norte, como también en la parte administrativa que lleva la Contraloría General de la República. Ahora, yo creo que es muy importante, y no se trata de esto como de, bueno, ustedes invitan a los medios a reflexionar. Yo creo que es necesario que conversemos sobre esto, porque precisamente a partir de muchos comentarios en redes sociales, de cosas que se dicen en las conversaciones cotidianas, queda claro que todavía no tenemos una cultura del consentimiento y de entender que el crimen de la violación no es algo así como un impulso irrefrenable y animal, sino que es un crimen de poder, y que por lo tanto la existencia de espacios, y ahí la importancia de la regulación, que sean abiertos, que tengan los procesos claros, efectivamente tienen un rol preventivo. Y por eso la primera medida que toma el subsecretario Cordero, entre varias, cuando toma la subsecretaría, es precisamente dictar la resolución que adapta el protocolo interno de la Subsecretaría del Interior a los estándares de la ley Karim. Una última reflexión antes de que se nos acabe el tiempo, ministra Orellana. Así como tiene mucho sentido lo que usted hace de la reflexión respecto de esa conversación que usted revelaba que tenía con estudiantes que decían, bueno, si va a haber o no la necesidad, o sea, la confianza de poder denunciar después de exponerse mediáticamente los casos, y si eso se mantiene en reserva o no, y que provoca tal vez una situación que va en contra de que se formalice una denuncia. Dicho de otra manera, hoy día, si hubiese una situación más o menos similar al interior de una repartición pública, ¿usted cree que un funcionario público está en mejor o en peor posición de denunciar después de todo lo que ha pasado administrativamente al interior del gobierno de cómo se ha manejado esto? La norma es clara, pero yo creo que lo que ocurre en general, y de hecho hoy día en una nota en un medio salía que hemos tenido un pic de llamados a nuestro 1455, cuando ocurren delitos sexuales de alta connotación pública se activan conversaciones, y no me refiero a las conversaciones o los debates o las tiradas flojas entre oficialismo y oposición, sino también que muchas personas que no sabían, no le tenían un nombre a lo que le había pasado, descubren que fueron víctimas de un delito. Y en ese sentido, entendiendo que hay una crítica que a mi parecer es absolutamente válida, lo que nos queda es una vez más, y bueno, la próxima semana es la Semana contra la Violencia hacia las Mujeres, vamos a lanzar nuestra campaña 2025 enfocada específicamente en jóvenes. Yo ya abandoné esa categoría, en jóvenes entre 15 a 29 años, precisamente para volver a insistir, porque el impulso de hablar sobre estos temas es algo que no podemos dejar nunca, y probablemente después de este caso vamos a tener que redoblar esfuerzos para que esa valentía que han expresado tantas denunciantes, después de que esto fuera por tantos años tabú, tenga una respuesta institucional que esté a la altura. Ministra, ya cerrando, última cosita cortita. ¿Debiese hacer una autocrítica el gobierno respecto de cómo se ha tratado este tema? Yo creo que cuando varias autoridades ya han dicho que las cosas se pueden siempre hacer mejor, o que con la información de hoy se podrían hacer mejor, ahí vamos en ese camino. Yo sé que nos queda poquito tiempo, pero yo solo quería aprovechar de
ocupar un segundito para poder homenajear a la querida Mercedes Bulnes, que hoy nos dejó, que fue una impulsora de la ley Antonia, que fue representante de las víctimas de Martín Pradena, y que dejó un gran legado en ese sentido, y bueno, hoy día nos abandonó. Hoy día, murió después de un cáncer bastante rápido, pero creo que solo quería aprovechar de hacer esa notita.